Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para terminar nuestro estudio del libro de Marcos. Y bueno, ya hemos visto que el libro de Marcos nos enseña sobre la autoridad y el sufrimiento de Jesús como el Hijo del Hombre, que el pasaje clave es Marcos 10:45, y tenemos dos mitades de este libro, uno a 8:27 y 8:28 a 16:20. Entonces, y bueno, el punto medio de este libro es la confesión de Pedro, como ustedes recuerdan. Bueno, y hemos visto que en enseñarnos sobre la autoridad de Jesús y su sufrimiento, también, ese es quién es Jesús y lo que Él vino a hacer como el Cristo, también Marcos nos enseña lo que es seguirle a Jesús verdaderamente como un discípulo, que es, bueno, negarme a mí mismo, llevar mi cruz y seguirle a Cristo en su muerte, bueno, en su padecimiento y en su vida. Bueno, Jesús, como vemos en este libro, Jesús evoca o él llama a los que oyeron a sus enseñanzas y vieron sus acciones a responder. Y tenemos tres respuestas principales en esta carta que podemos mencionar. Algunos creyeron a Jesús cuando Él se declaró ser el Hijo del Hombre, ser el Salvador, el Rey que había venido. Bueno, tenemos por ejemplo de eso este hombre paralizado en Marcos 2, también una mujer que tenía un flujo de sangre. En Marcos 5:34 Jesús le dijo a ella que su fe le había sanado. Otros como Jairo, un oficial de la sinagoga en 5:23, y también la mujer sirofenicia como ejemplos. Y una cosa que es muy interesante notar aquí, es interesante notar que muchos de los que respondieron de manera más positiva y decisiva fueron marginados de la sociedad. Estamos hablando de las parías. Y bueno, ustedes pueden ver también aquí que hay muchos ejemplos de los gentiles, como la mujer sirofenicia. Recuerden, los oyentes originales de Marcos eran los cristianos gentiles, bueno, ahí en la iglesia romana. Entonces, Marcos, a pesar del hecho que él venía de una familia rica y prominente, se enfoca, él se enfoca más en los que respondieron al mensaje de Jesús, que eran los marginados, las parías de la sociedad. Y esto es importante y debe enseñarnos algo. Bueno, Jesús vino para rescatar, como vamos a ver en Lucas, Él vino para rescatar a los que saben que están enfermos, los que saben que tienen una necesidad, y muchas veces son los marginados de la sociedad que realmente reconocen su necesidad de Cristo. Entonces tenemos algunos que creyeron, algunos también que fueron confundidos, algunos que se confundieron, y muchas veces vemos que los discípulos, a pesar del hecho que ellos creyeron en Jesús, bueno, la mayoría, no Judas, pero bueno, la mayoría creyeron en Jesús, pero vemos a ellos a lo largo de este libro confundidos. Por ejemplo, Marcos 4:3, cuando Jesús les había contado la parábola del sembrador. Tenemos Marcos 4:3, Él les dijo: no entendéis esta parábola, ¿cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Él dice, bueno, ustedes están confundidos por esa parábola. Bueno, ¿cómo van a entender todas las otras que yo les voy a contar? Bueno, luego cuando ellos estaban sorprendidos de la manera en que Él calmó la tempestad, bueno, Jesús les preguntó, entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice, bueno, ustedes están confundidos, esa es una cuestión de su fe. Luego, en capítulo 8, parece que ellos se sorprendieron de nuevo cuando Jesús alimentó a la multitud, hizo otro milagro. Entonces tenemos, bueno, los discípulos, a pesar del hecho que ellos creyeron eventualmente, lo que vemos en ellos es la confusión también. Y bueno, entonces tenemos algunos que creyeron, algunos que fueron confundidos y algunos que le rechazaron a Jesús. A lo largo de este libro tenemos algunos que le rechazaron a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús se declaró
como el que pudo perdonar pecados en Marcos 2, 7 y 10, como el novio de Israel en Marcos 2, 19 a 20, como el Señor del sábado en Marcos 2, 28, tenemos los fariseos desde capítulo 2 y adelante buscando cómo, cómo matarlo prácticamente. Bueno, ellos dijeron que ellos dijeron que su declaración de poder perdonar pecados fue blasfemia en capítulo 2. Ellos realmente se opusieron. La declaración de que él era Señor del sábado, y también ellos de 3:6 y adelante estaban buscando cómo matarlo. Entonces tenemos, los fariseos, los religiosos que le rechazaron a Jesús. No todos, pero la mayoría le rechazaron a Jesús y estaban buscando cómo matarlo. No solamente eso, pero hasta la familia de Jesús pensaba que él era loco. Por ejemplo, en 3:21 ellos pensaban que él estaba fuera de su mente, y ellos venían para prácticamente llevarlo de nuevo a su casa en 3:21, y también los residentes de su ciudad natal fueron ofendidos por él en 6:4 a 5. Y no sé si ustedes recuerdan, tenemos en los otros evangelios este relato, pero Jesús, aún en su propia ciudad natal, no fue aceptado. Entonces tenemos, algunos creyeron, normalmente los marginados de la sociedad, tenemos algunos que fueron confundidos, los discípulos, y también tenemos algunos que le rechazaron a Jesús. Para nosotros, sabemos que nosotros muchas veces estamos confundidos y necesitamos paciencia. Y no queremos ser los que le rechazan a Jesús, obviamente. Queremos ser los que creen en Jesús, pero tenemos que admitir también que muchas veces estamos confundidos. Y eso nos enseña como líderes en las iglesias, como pastores y líderes, que si vamos a tratar con la gente, tenemos que ver cómo Jesús les trató a los discípulos. Él tenía paciencia con ellos. Él tenía, él pasó mucho tiempo con ellos. Él sabía que estaban luchando y no les echó fuera. ¿Sí? Y tenemos que hacer lo mismo. Porque tenemos que reconocer que nosotros nosotros somos como ellos. Porque luchamos con eso también. Entonces, obviamente no queremos ser los que le rechazan a Jesús. Queremos ser los que creen en Jesús, los que reciben a Jesús. A pesar de lo que este mundo cree acerca de Jesús para nosotros, Él es nuestro Salvador, Él es el Hijo del Hombre para nosotros, y recibimos a Él como el Cristo crucificado, ¿sí? Pero a la misma vez tenemos que reconocer que muchas veces luchamos, estamos confundidos, y yo creo que Dios nos ayuda a vernos a nosotros mismos en nuestra debilidad, para que podamos ayudarles a nosotros que luchan como nosotros y como los discípulos. Algunos creyeron, algunos fueron confundidos, algunos le rechazaron, pero el mensaje de este libro es: sin importar la oposición o la confusión o las expectativas equivocadas del Mesías, solo hay una respuesta correcta. Este libro concluye con la muerte de Jesús y su resurrección, que nos deja con la respuesta gloriosa de quién es Jesús. Él es el Rey divino, Él es Dios mismo, Él es el siervo sufriente, y nuestra respuesta, para citar de las primeras palabras de Jesús en este Evangelio, es para arrepentirnos y creer en el Evangelio. Esa es la única respuesta correcta. Amén y amén. Para terminar, yo quiero ir a las notas que ustedes tienen para darles los espacios aquí. Marcos, información, estamos en la página 5 de las notas del módulo 3, Nuevo Testamento. Marcos, información primordial para los principiantes, escrito por, como hemos dicho, Juan Marcos, quien era muy cercano a Pedro, entre el año, es más o menos 60 DC o 65 a 70 DC en ese... alrededor de esos años, dirigido a los cristianos gentiles que vivían en Roma y que enfrentaban
la persecución, y el tema principal, Jesús es el siervo sufriente, el siervo sufrido de Dios. Versículos principales 8, 31 a 38, 10, 43 a 45, como hemos visto. Síguele el paso. Marcos nos muestra constantemente a un Jesús activo. Bueno, no estoy completamente de acuerdo con las notas aquí. Yo diría 47 veces Marcos nos dice entonces, inmediatamente o enseguida, como vimos antes. Entonces 47 veces vemos esto. Note que casi la mitad de su evangelio es dedicada a la última semana de la vida de Jesús. Es un tercio realmente. Es un tercio de su evangelio que es dedicado a la última semana de la vida de Jesús. Estructura general: el ministerio de Jesús, siervo en Galilea, 1 a 9, el viaje de Jesús siervo a Jerusalén, capítulo 10, la última semana del ministerio de Jesús siervo, 11 a 15, y la victoria de Jesús siervo, 16. Observación, y esto es muy importante. Bueno, ustedes ya tenían toda la información arriba, pero esa es una parte importante. Los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa ver juntos, ver juntos. Mateo, la certidumbre, Mateo, Marcos y Lucas tienen puntos de vista sobre la vida y ministerio de Cristo muy similares. La confusión: ¿será que Marcos era la fuente principal de información para Mateo y Lucas? Bueno, eso es importante, pero la cosa más importante es que sabemos que el contenido de estos tres libros es muy similar. El 97% de las palabras de Marcos se encuentran en el libro de Mateo. De nuevo, el 97% de las palabras de Marcos se encuentran en el libro de Mateo. El 88% de las palabras de Marcos se encuentran en el libro de Lucas. Entonces tenemos contenido muy similar. Y bueno, algunos han argumentado sobre esta fuente y otra fuente. Bueno, Lucas recibió su información de la fuente de Pablo, Marcos de Pedro, y Mateo era uno de los primeros apóstoles. Entonces no tenemos que argumentar sobre esto, no tenemos que debatir todo esto. Lo que tenemos aquí es que bueno, el contenido es muy similar, pero de una perspectiva única de esos tres autores. ¿Será que existe una fuente de información desconocida fundamental para estos libros? Bueno, no tenemos que debatir sobre eso, a pesar del hecho que muchos de los eruditos les gustaría debatir sobre estas cosas. Podemos confiar en la Biblia. La conclusión: Mateo, Marcos y Lucas no escribieron sus evangelios aislados el uno del otro. Eso es la conclusión que podemos sacar de todo esto. Ellos no escribieron sus evangelios aislados el uno del otro. El contenido muy similar, bueno, es de una perspectiva única de esos tres autores, pero eso nos dice, eso nos ayuda a corroborar o comprobar la verdad o la verdadera naturaleza de estos evangelios, que realmente esta es la palabra de Dios, porque podemos comprobar un evangelio con el otro dado que el contenido es muy similar. Ellos no escribieron sus evangelios aislados el uno del otro. Bueno, esto es el libro de Marcos. Yo quiero animarles de ir y leer esta carta por sí mismo, y para entender todo lo que hemos discutido en esta sesión, y ojalá la estructura, el mensaje, el resumen de todo este libro les ayude a entender este evangelio que Dios nos ha dado para mostrar quién es Jesús y qué significa seguirle verdaderamente. Amén.